estudiantes, vamos a hablar sobre los números racionales. Este video va a permitirle a ustedes la solución al taller número 1. Entonces vamos a hablar de números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales son el conjunto formado por los números enteros, ¿sí? Enteros los números enteros están compuestos por los números racionales están compuestos por los números enteros, ¿sí? Lo representamos con la letra Z mayúscula. Recuerda que los números racionales vamos a representarlo con la letra Q. La podemos apreciar acá. Por lo tanto, recordemos que los números enteros están compuestos por los positivos y los negativos, ¿verdad? Y dentro de los números enteros encontramos también a dentro de los positivos tenemos a los naturales, ¿verdad? Que los representamos con la letra N. También los números racionales están compuestos por los fraccionarios, ¿sí? Los fraccionarios, que está conformado por dos números enteros, ¿sí? Donde este entero de esos fraccionarios es diferente a 0. Entonces, un ejemplo de los fraccionarios, muchos conocemos, ¿verdad? Tenemos 1/2, 2/3, menos 1/4. Un ejemplo de fraccionario. Entonces, los números racionales, entonces, para concluir, están compuestos por todo los conjuntos de los números fraccionarios, los cuales a su igual están compuestos por enteros, ¿sí? Y los enteros están compuestos por los naturales. Muy bien. Ya debemos hablar de números fraccionarios, pero números racionales, que los representamos con la letra Q. Muy bien, vamos a continuar. Para esto vamos a utilizar una imagen que tenemos en nuestra biblioteca de imágenes, que corresponde al taller número 1, ¿cierto? Muy bien, vamos a darle algunas explicaciones que van a permitir a colocar a ustedes en el primer punto, verdadero o falso. Por ejemplo, un número racional es un conjunto de fracciones equivalentes. Pues recordemos que el número racional está compuesto por fraccionarios, enteros, números naturales, ¿cierto? Y cuando yo digo que solamente está compuesto por fracciones equivalentes, no estoy diciendo o afirmando algo que sea cierto, porque recuerden que los números racionales están compuestos por fracciones equivalentes como fracciones no equivalentes. Me voy a explicar acá, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablo de equivalentes significa que son iguales. Entonces, yo cuando recordemos, tengo este fraccionario y digo que este fraccionario es equivalente o es igual a este otro fraccionario. La razón es que estas dos fracciones representan la misma cantidad, sí, el mismo número. Si se dan cuenta, si yo tomo esta primera fracción, que es 1/2, y la amplifico, ¿qué significa amplificar? Que si yo cojo 1/2 y lo multiplico por un mismo número, que en este caso es 2, me va a dar 2/4. Es este que está aquí, ¿sí? Entonces
yo puedo afirmar que si yo tomo una fracción cualquiera y la amplifico por un mismo número, el resultado va a ser una fracción equivalente. Es decir, una fracción que surge de una fracción inicial, producto de amplificar por un mismo número. Profesor, ¿existe otra razón para decir que son equivalentes o para determinar si son equivalentes? Pues no, claro, y podemos utilizar la que llamada ley de la proporción, que nos dice que si yo multiplico estas dos diagonales, esta diagonal que está en color azul, los números que están en esa diagonal, y yo multiplico esta otra diagonal que están en color verde, ¿sí?, va a dar el mismo resultado siempre y cuando sean fracciones equivalentes. Vamos a verificar esto. 1 por 4, vamos a hacer esta que está aquí, 1 por 4, 4, ¿verdad? Y 2 por 2, 4. Entonces, puedo afirmar entonces que estas dos fracciones, 1/2 es equivalente a 2/4, ¿sí? Sin embargo, en el universo de los números fraccionarios no necesariamente vamos a encontrar fracciones que son equivalentes. Hay fracciones que no son equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo 1/3 y la comparo con 2/4, yo puedo decir que esas dos fracciones no son equivalentes. Es decir, que si yo tomo esta fracción y la multiplico por la diagonal o en esos números en sus diagonales, el resultado no va a ser el mismo. Me explico. Si yo multiplico 1 por 4, que está en la primera diagonal, me da 4. Y en la otra diagonal, que está compuesta por los números 3 y 2, me da 6. Por lo tanto, estos dos números fraccionarios son diferentes. No son equivalentes. Y por lo tanto, yo puedo afirmar que los números fraccionarios componen a los números racionales y que dentro de esos números fraccionarios voy a encontrar fracciones que son equivalentes como no. Por lo tanto, yo no puedo decir que una sola fracción, ya sea equivalente o no equivalente, conforma al conjunto de números racionales. Es decir, ambas fraccionarios, al unirse, o la unión de esos dos fraccionarios, equivalente y no equivalente, constituyen los números racionales. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, ¿este conjunto de números racionales es infinito? Sí, es infinito. Muy bien acá. Este es el punto B de lo 1b. Dice, todo número entero es un número racional. Pues si afirmamos que el conjunto de los números enteros forma parte de los racionales, pues todo número entero es un número racional, ¿cierto? Eso sin duda es cierto. En el punto C, a todo punto de la recta numérica se le corresponde un número racional. Pues recordemos que una recta numérica puede tener números racionales, puede tener entre estos números racionales, también vamos a ver los números que no se pueden representar ni por los enteros, ni por los fraccionarios, ni por los decimales. Decimales, aclarando que vamos a ver decimales finitos, infinitos, decimales infinitos periódicos y decimales infinitos no periódicos que
vamos a incluirlo dentro de los irracionales. Es decir, no hay ningún número racional que los represente. Muy bien, eso da respuesta a este punto. Ahora, si bueno, a ver, lo que es una fracción irreductible. Recordemos que una fracción irreductible es aquella que no se puede seguir simplificando. Por ejemplo, 3 sobre 5. Esta fracción no se puede reducir, no se puede dividir, ¿sí? Porque está compuesta por dos números primos. Estos son dos números primos. Recordemos que números primos son aquellos que tienen solamente dos factores que los dividen, o dos divisores, que son el número que estamos mirando y la unidad. Por ejemplo, este número solamente puede dividirse, el 3, solamente puede dividirse por el mismo, que es el 3, y por la unidad, que es el 1. Por eso se llama que este es un primo. Igual que el 5, solamente se puede dividir por el 5 y por la unidad. Cuando encontramos este tipo de fraccionario compuesto por los números primos, pues podemos decir que esa es una fracción irreductible. A contraejemplo de esta situación, si yo tengo 10 sobre 5, esta fracción, que es 10 quintos, es una fracción reductible. Ojo que digo reductible, que contrario al irreductible. Y significa que no se puede, ¿verdad? El prefijo in. En este caso, esta es una fracción reductible que se puede seguir dividiendo, es decir, se puede simplificar. En otras palabras, se puede reducir, ¿sí?, a una fracción más pequeña. Por ejemplo, estos dos números enteros se pueden dividir por el mismo número. Esto es el concepto de divisibilidad, ¿verdad? O, en este caso, más exactamente, de simplificar. Entonces, si yo divido a este número por 5, tanto el numerador como el denominador, por ese mismo número, estoy simplificando. ¿Por qué coloqué 5? Porque 5 es el único número que divide 10 a 5 a la vez, ¿sí? Si yo factorizo, puedo encontrar ese número que divide a los dos números a la vez. Sería un número diferente a 1, porque si yo coloco 1, pues la fracción no se reduce, sigue igual. Entonces ese número es 5, quinta de 10, 2, quinta de quinta 1, ¿cierto? Muy bien, aquí tenemos el IMCD, que esa es una forma de poder calcular el número por el cual tengo que simplificar, que en este caso fue 5. Muy bien, entonces hago la división o la simplificación y encuentro de que 10 entre 5 cabe 2 veces y 5 entre 5 cabe una vez. 2 sobre 1 es lo mismo que 2. Entonces, si se dan cuenta, esta fracción que es 10 quintos se redujo a esta expresión que tenemos acá, a una fracción que es 2 sobre 1 o 2. Eso se llama una fracción reductible que se puede simplificar. Muy bien. ¿Todo número decimal infinito es un número racional? A ver, en este caso es importante que consultemos, y los estudiantes lo van a hacer, un número que es un número, averiguar que es un número irracional. Ahí vamos a encontrar que hay números que son infinitos no periódicos, es decir, números que no se repiten pero que no se pueden contar, ¿sí? El más famoso, uno de los más famosos, es el pi, ¿cierto? Muy bien, que lo vamos a ver más adelante. Continuamos entonces. Estamos hablando como una especie de píldoras. Entre dos números racionales se puede intercalar solo un número racional. ¿Usted qué piensan de eso?
Por ejemplo, si yo tengo acá dos números racionales, por ejemplo, aquí tenemos en la recta numérica, supongamos que está en la recta numérica, ¿sí? Es 0, este es 1 y este es 2. Estos son los dos números racionales, ¿verdad? 1 y 2, un ejemplo. Entonces, yo puedo decir que solamente puede colocar un número entre esos dos números racionales. Solamente puedo colocar un número, un ejemplo. Yo pongo aquí, puedo colocar un ejemplo. Yo pongo aquí 2,5. ¿Sí? ¿Solamente se puede colocar ese número entre esos dos números? Pues la respuesta es no, porque obvio, vamos a encontrar infinitos números decimales entre que van a cubrir este espacio entre estos dos racionales. Infinitos números decimales, ¿cierto? Muy bien, continuamos. A ver. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos que los números racionales están compuestos por números enteros, ¿verdad? Si tenemos un número fraccionario, por ejemplo, menos 2 quintos, nos damos cuenta que el signo de este fraccionario o este racional es negativo, ¿sí? Este es negativo. El 2 es negativo y el 5, como no tiene signo, es positivo. Menos entre más, menos. Como tiene signo diferente, pues ese fraccionario, ese racional, tendrá un signo negativo, ¿cierto? Cosa diferente que ocurriera si yo tuviera acá menos 2 quintos dividido en 2 en 5, ¿verdad? Menos 2 de 2 quintos, donde menos 2 es negativo y el 5 también es negativo, ¿verdad? Aquí en este caso, el signo de este fraccionario, este racional, es positivo porque tiene signos iguales, ¿verdad? Muy bien. Ok. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre números decimales. Recuerden que los números decimales resultan dividir dos números enteros entre sí, ¿cierto? Vamos a encontrar que existen números decimales diferentes. Por ejemplo, tenemos acá este número fraccionario 2 quintos. Al realizar la división, es decir, a dividir 2 entre 5, 2 no cabe, pero 5 no cabe en 2, coloco un 0, coloco una coma y agrego un 0 para que se convierta 2 en 20. 20 ahora sí cabe, perdón, 5 cabe en 20, entonces, ¿cuántas veces cabe? 4. 4 por 5, 20. De 20, 0. Entonces aquí tenemos un número decimal. Recuerden que un número decimal está compuesto por una parte entera, que es la que está en la parte izquierda de la coma, es decir, aquí la parte entera es 0, y la parte decimal es la que está a la derecha de la coma, ¿sí? Muy bien. Si nos damos cuenta aquí, esta fue una división exacta. Y una división exacta, ¿por qué? Porque el residuo es 0. Y nos dio en el cociente 0,4. El resultado de dividir 2 entre 5 es 0,4. Este es un decimal finito, por esa característica. Decimal finito. Es decir, resulta un decimal que yo puedo contar. Resulta de dividir dos números enteros y cuya división es exacta y cuyo residuo es 0. Entonces podemos decir que un decimal puede ser finito cuando se puede contar, cuando su fracción decimal termina, ¿sí? Aquí tenemos que hablar de decimales finitos.
Si hago la otra división de 3 sobre 4 de un fraccionario, voy a encontrar también un número decimal. Si hago la división 3 entre 4 no se puede, coloco 0, una coma y agrego un 0 al 3 y ya se convierte en 30. Hago la división 30 entre 4 está 7 veces, 7 por 4, 28, de 32. 2 entre 4 no se puede, agrego un 0 al 2 y se convierte en 20. Ahora sí, 5 por 4, 20, de 20, 0. También este es un ejemplo de decimal finito. ¿Sí? Este es también un decimal finito. ¿Por qué? Porque termina, porque puedo contarlo. ¿Sí? Este es unos ejemplos de decimales, tipo de decimales. Estos son tipos de decimales. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Ahora tenemos este fraccionario. Si yo realizo la división de 2 entre 3, me doy cuenta de que 2 entre 3 no cabe. Coloco 0, el cociente, una coma y agrego un 0 al dividendo. Ya no se convierte 2 en 20, o sea, se convierte 2 en 20. Y hago la división 20 entre 3, 6. 6 por 3, 18, de 20, 2. Continúo porque mi intención es terminar, es decir, llegar a residuo 0. 20 entre 3 a 6 por 3, 18, de 20, otra vez sobran 2. Y si yo continúo haciendo esa división, me doy cuenta de que el número que voy a colocar en el cociente se va a repetir. ¿Verdad? En este caso es 6. 6 se va a repetir infinitamente. Por eso estos punticos acá, estos punticos que vemos aquí, significa que ese 6 es infinito. Muy bien. Entonces, este es otro tipo de decimal, diferente al anterior. Recuerde que el anterior era finito, se podía terminar de contar. Aquí no, este es un decimal infinito. Y como el número que se repite es uno solo, en este caso es 6, entonces vemos que es un decimal infinito, puro. ¿Por qué puro? Porque solamente hay un número que se repite. Un mismo número que se repite. ¿Cuál es el número? 6. 6, ¿sí? Porque esta es la parte decimal. Este es el número que se repite infinitas veces. Por lo tanto, le damos un nombre. Se llama decimal infinito puro. ¿Verdad? Ahora miremos el caso de abajo de la división de 7 sobre 6. Al realizar la división, me doy cuenta de que cabe una vez. Al restar 7, quitarle 6, me queda 1. No se puede, coloco una coma y agrego un 0 al dividendo y se convierte en 10 y hago la división entre 6. Cabe una vez. 1 por 6, 6, de 10, 4. Muy bien. No se puede, coloco un 0 y ese número se convierte en 40 y lo divido entre 6 y cabe ¿cuántas veces? 6 veces. 6 por 6, 36. De 40, 4. Si yo continúo haciendo la división, este mismo número se va a repetir. ¿Sí? ¿Cuál es el número que se está repitiendo aquí? El 6. Pero antes de ese número, hay otro número que no se repitió. Este se repitió, pero este no. Que está en rojo, no se repitió. El que se repitió este. Este es infinito. Me faltaron colocar los pronósticos. Este decimal también tiene un nombre. Se llama decimal infinito mixto. ¿Sí, no? ¿Por qué mixto? Porque tiene una parte que se repite o periódica y una parte no periódica, que en este caso la que no se repite es el 1, la que se repite es el 6. Cuando hablo de periódica, se me olvidaba mencionarle, cuando yo tuve el resultado de 0,66 y 0,166, uno utiliza la expresión periódica para referirnos al número que se repite y que simbólicamente lo podemos representar así. Por ejemplo, 0,6 periódico. Entonces colocamos acá como una especie de un techito. ¿Sí? Que me está indicando un techito o una línea. Algunos colocan
una línea. Y se sobreentiende que ese número se repite. Por eso se llama periódico. Muy bien, porque se repite. Aquí sería así, 0,1 la parte no periódica y la parte periódica sería el 6. Por lo tanto, la rayita va aquí en este número, no en el 1 no, porque el 1 no se repite en los periódicos. ¿Listo? Y entonces, esa es otra forma de escribir un número decimal infinito puro y un número infinito mixto. Son expresiones que forman parte de los decimales que vamos a ver y que van a hacer la introducción a la ecuación, una ecuación generatriz que vamos a ver más adelante.